Hola muchachos. Qué bueno estar con ustedes. Qué bueno estar con ustedes esta mañana. Como el pastor Murillo dice, ayer estábamos en las alturas de Juliaca y hoy estamos en los calores de Tarapoto. Hubo un momento hace pocos años, 2 años atrás, que yo pensé que ya no tendría la oportunidad de predicar como venía predicando. Pero gracias a Dios estoy bien, estoy aquí con ustedes y esta caravana está haciendo una especie de prueba para mí. Quería probar mis pulmones si estaban bien, con la capacidad respiratoria suficiente para poder predicar. Y qué bueno que me están trayendo a predicar con jóvenes. Ustedes son lo más lindo, lo más precioso que Dios tiene. Porque ustedes, aunque no crean, todavía son barro moldable, barro maleable. Dios puede hacer grandes cosas. Dios puede hacer obras de arte con ustedes, desde el momento que ustedes se dejen usar por Dios, se dejen moldear por Dios. He pedido que me busquen una mesita para colocar la Biblia. Pero vamos adelante. Quiero hacer una pequeña oración al abrir la palabra de Dios. Gracias, Padre, por esa juventud linda esta mañana aquí, concentrada para oír tu palabra. Por favor, háblanos a través de la Sagrada Escritura. Muéstranos el camino, enséñanos a vivir en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, el primer texto para esta mañana está en la tela. Ustedes pueden ver en la pantalla. Yo no sé si apareció ahí está. Quiero que lean ustedes, porque voy a meditar en este texto. Para empezar, voy a usar 3 textos esta mañana. Este es uno de ellos. Está en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3 y después el 18. Espero que tengan listo el 18. Bueno, el texto, los primeros versículos dice así: en el principio, y se está refiriendo al principio de la creación, en el principio era el Verbo, y el Verbo es el Señor Jesucristo, y vamos a ver por qué. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Naturalmente, para que el Verbo sea Dios, evidentemente es el Señor Jesucristo, que era también Dios con su Padre y con el Espíritu Santo. Este Verbo, en el principio, era con Dios. Todas las cosas por Él, por el Verbo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Y ahora el versículo 18. Versículo 18. Juan 1, 18. Perdón, Juan 1, 14. Error mío. Me penitencio aquí. Fue error mío. Juan 1, 14. Ya les voy diciendo. El texto dice así: y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Si el Verbo se hizo carne, aquí en este texto se está hablando de la encarnación de Jesucristo. Mi primera pregunta es: ¿por qué Dios habla de la creación y después habla de la encarnación? ¿Para qué el Señor Jesucristo se hizo carne? Porque era Dios, uno con el Padre. ¿Qué necesidad tuvo de hacerse carne, de encarnarse? Porque la única manera de salvarnos era morir en la cruz del Calvario por nosotros. Pero como Dios no podía morir, entonces tenía que hacerse hombre para morir como ser humano. ¿Y por qué tenía que morir? Porque hay un principio eterno que es el siguiente. Nosotros lo decimos sin pensar en la Biblia y lo decimos todos los días. Decimos, si
decimos así: el que la hace, la paga. El texto bíblico da el principio de la siguiente manera: el salario del pecado es la muerte. O sea, la haces, la pagas. Si tú quieres vivir en paz, si tú quieres que todos te respeten, si tú quieres que todos te amen, tú promueve la paz. Tú respeta a las otras personas, tú ama a las otras personas. ¿Por qué? Ya no me consiguieron la Biblia, entonces voy a pedir a un secretario que venga a sostenerme la Biblia aquí. A ver. Allá atrás me dijeron: lo que usted quiera lo hacemos en la hora. Estoy esperando. ¿Dónde está? Alguien tiene que agarrarme la Biblia aquí, por favor. Alguien tiene que aparecer. Gracias. Ya puedes llevarte la Biblia, porque ya el texto está aquí en la pantalla. Muy bien. Ahora sí vamos a hablar sueltos. ¿Por qué cuando Dios habla de la creación, habla de la encarnación? Del hecho de que Dios se hizo carne en la persona de Jesucristo. Esto tiene que ver con la creación. Recuerda que el primer tema que prediqué el viernes en la noche era el amor que crea. Dios te creó por amor. Tú no estás vivo por casualidad. Tú estás vivo porque Dios quiere que estés vivo. Tú no viniste al mundo porque tu padre y tu madre tuvieron una noche de amor, no. Tú estás en este mundo porque Dios quiso que vinieras al mundo. Generalmente encuentro jóvenes que me dicen así: mejor no hubiera nacido. ¿Para qué nací? ¿Para qué vine a este mundo? Nadie me quiere, nadie me comprende, nadie me ama. Parece que en esta tierra no hay lugar para mí. Oh querido, Dios tiene un propósito para ti. Si no lo tuviera, tú no estarías vivo, tú no habrías nacido. Si naciste, no es porque tu papá y tu mamá quisieron. Si naciste es porque Dios quiso, y Dios nunca hace nada sin propósito. Dios hace las cosas con un propósito, y si viniste al mundo, Dios tiene un propósito para ti. Pero pastor, ¿cuál es el propósito? Que yo no lo descubro, no lo encuentro, nada me sale bien. Es que tu propósito está en la Biblia y tienes que encontrarlo. Pero ¿cómo, pastor? Ahí está. A medida que tú la leas, la estudies, no la leas para cumplir un deber. Léela poco a poco, tratando de encontrar el propósito que Dios tiene para tu vida, y vas a encontrar. Yo soy pastor por eso. Y yo encontré ese propósito para mi vida con 6 años de edad. Y desde los 6 años de edad yo no pensé ser abogado, ni médico, ni cualquier otra profesión, que son buenas profesiones. Yo sabía que vine al mundo para ser un pastor. Y entonces cuando tú eres lo que eres por la convicción divina del propósito que tiene para ti, pues nada te va a interrumpir en el camino. Tú vas a llegar y vas a alcanzar lo que tú quieras. Dios tiene un propósito para ti. Dios te creó con un propósito. Pero entró el diablo, arruinó la vida de Adán y Eva y consecuentemente desfiguró el carácter que ellos tenían. Ahora mira, ¿sabes? La primera noche hablé de la creación y de la evolución. ¿Qué dice la evolución? Que el ser humano era una forma inferior de vida y fue evolucionando, y cada vez el ser humano va creciendo y progresando. ¿Y qué dice la creación? Que el ser humano fue creado perfecto y por causa del pecado se fue degenerando, deteriorando. Mientras la evolución enseña que el hombre va increciendo, la creación enseña que el hombre va decreciendo. Son dos teorías completamente diferentes. Ahora dime una cosa: si fuese verdad que el hombre
de formas inferiores de vida. Está evolucionando, 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 evolucionando. ¿Por qué Dios envió al Señor Jesucristo a morir en esta tierra? ¿Para hacer qué en la vida de un ser humano que está evolucionando, evolucionando, evolucionando? Sería un tonto. ¿Por qué interrumpir la evolución para mejor? Pero ¿por qué Jesucristo vino a esta vida, a esta tierra? Porque el hombre se estaba arruinando, 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 arruinando. Y Dios ama al ser humano. Y no quería que se aniquilase completamente. Por eso envió al Señor Jesucristo para redimirlo, para rescatarlo, para sacarlo del abismo en que se estaba hundiendo. Porque la verdad es esa, queridos. Vamos a pensar ahora en esto. El ser humano, cuando salió de las manos del Creador, era perfecto, perfecto, reflejaba el carácter de Dios. Adán y Eva no peleaban, Adán y Eva no discutían, vivían una experiencia de amor, de comunión, de compañerismo. Eran nobles, eran amigos, no había egoísmo, porque el amor, el carácter de ellos reflejaba el carácter de Dios. Pero cuando Adán y Eva se separaron de Dios, comenzaron a deteriorarse lentamente. Cuando Dios llegó al jardín, lo primero que hicieron fue discutir. No, que ella tiene la culpa. No, él tiene la culpa. No, ella tiene la culpa. No, él tiene... Ya comenzó el problema. Porque se separaron de Dios y el ser humano se fue deteriorando, deteriorando, deteriorando. El otro día en los Estados Unidos me enteré de una noticia terrible. Una señora hispana que está en los Estados Unidos estaba embarazada y tenía necesidades económicas. No tenía dinero para comprar la ropa del bebé que ya iba a nacer. Y de repente vio en el periódico la noticia de que una señora estaba dispuesta a ayudar a personas carentes. Y pues esta señora, cuando se enteró de la noticia, fue a ver. Y efectivamente la recibió una persona, una asiática, le dijo, ven, entra. Le ofreció ropitas para nenés, le ofreció comida, le ofreció todo. Y le dijo, vuelve la próxima semana que voy a buscar cosas mejores para ti. Entonces ella fue, volvió la siguiente semana, pero no regresó más para la casa. La empezaron a buscar. Los familiares dijeron, ella dijo que iba a la casa de una señora asiática que le dio ayuda. Y la policía se puso en acción, corrió. La encontraron. Le habían cortado el vientre, le habían sacado al nené, ya estaba en el momento de dar la luz, le habían hecho una cesariana casera. Ella estaba muerta, el bebé no fue encontrado, pero la policía fue rastreando y encontraron. Realmente era una persona asiática, enfermera profesional, por lo tanto sabía de hacer una cesariana y estaba con la niña que le quitó a esta señora. Cuando la prensa se enteró, pues la gente decía las cosas más horribles, ¿no? Pero ¿cómo es posible? Ahora yo también me pregunto, ¿cómo es posible que un ser humano llegue al punto de hacer eso? De agarrar a una mujer embarazada que busca ayuda, cortarle la barriga, sacarle al nené, dejar morir a la madre para llevarse el nené. Pero ¿qué ser humano? ¿A dónde llegó el ser humano? Y ustedes aquí en el país viven una situación terrible, allá en Lima especialmente. Ves por otra, un hombre hace cosas terribles, mata por un centavo, mata por un celular, dispara contra la policía. Y uno se pregunta, pero qué salvajes, ¿a qué punto llegan? Ahora, ¿cómo es que la evolución puede decir que el hombre está evolucionando para dónde? El propio comportamiento social nos demuestra que el hombre no es evolución, que no evoluciona para nada, que el hombre se está hundiendo cada vez más y más y más.
¿Y sabes por qué? Porque desde que salimos de las manos de Dios, nos empezamos a deteriorar. ¿Sabes lo que significa la palabra deteriorar? Recoge un racimo de plátanos verdes y colócalos en la mesa. Ven al día siguiente, siguen verdes. No se nota. Ven al día siguiente, ya comienzan a quedar amarillos. Ven la siguiente semana, están bien más amarillos. Sigue viniendo todos los días, comienza a negrearse y comienza a podrirse y acaba pudriéndose completamente. Eso es deteriorarse. Ese racimo de plátanos verdes se empezó a deteriorar hasta podrirse. Eso es lo que sucede con el ser humano. Mientras estamos en Dios, somos como el racimo de plátanos verde, lleno de vida, porque estamos unidos al tronco, que es Dios. Pero cuando nos separamos de Dios, al principio parece que está todo bien. Caminas más, está todo bien. Caminas más, está todo bien. Es lo que tú piensas. Pero los otros ya comienzan a verte en lugar de plátano verde, plátano amarillo, bien amarillo, más amarillo, medio oscuro, medio negro y finalmente plátano podrido. Es un proceso lento. Ahora te voy a explicar. ¿Por qué a veces tú haces cosas que sabes que no debes hacer, pero las haces? Y al principio te duele como que la conciencia. Al principio piensas en tus padres que te están ayudando, esforzándose para que puedas estudiar. Al principio te incomoda la conciencia, pero pasa un mes, pasa 2 meses, y con el tiempo ya no te importa. Ya no te importa. Y eres capaz de hacer las peores cosas. Y aprendes a disfrazar, aprendes a fabricar una cara para mostrar a la sociedad, cuando en el fondo, cuando agarras el celular, cuando agarras el internet, entras a profundidades horribles que solo tú sabes. ¿Y qué inspiración te viene de lo que estás viendo ahí? Te comienzas a podrir por dentro, a deteriorar por dentro. Comienzas a perder la escala de los valores. Al mal le comienzas a llamar bien y al bien le comienzas a llamar mal. Y de repente ya no sabes qué es mal, qué es bien. Ya no sabes para dónde vas. No eras así. Eras un niño puro. Eras un niño inocente, pero creciste. Y cuando te separas de Dios, te deterioras y puedes descender a las profundidades más horribles de la vida. Ahora, el texto bíblico de hoy, mira, te voy a leer un texto más para entrar a la segunda parte de mi mensaje. Romanos capítulo 5, versículos 8. Mira lo que dice. Va a aparecer en la pantalla. Si se mueven rápido, ahora si no se mueven, ahí está. ¿Qué dice el texto? Nosotros nos estamos deteriorando, pero más, Dios muestra su amor para contigo. ¿De qué manera? En que siendo tú un plátano podrido, Cristo murió por ti para hacerte de nuevo. Eso es lo que el texto está diciendo. Que Dios muestra su amor para contigo. Dios muestra su amor para contigo. Hay una verdad que necesitas entender, que Dios te ama. Si eres bueno, Dios te ama. Y si eres malo, Dios te ama. Si aceptas a Jesús, Dios te ama. Y si no quieres saber nada de Jesús, Dios te ama. Dios no te ama o te deja de amar por causa de tus ideas, por causa de tu religión, por causa de tu raza, por causa de tu clase social, de tu clase económica. Dios no escoge a quién voy a amar. Dios no escoge, a ver, quién es el buenito para amarlo. No.
Dios te ama. ¿Y sabes por qué digo eso? Porque la Biblia dice que Dios es amor. A veces no entendemos lo que quiere decir Dios es amor. Mira, este micrófono está hecho de metal. Este micrófono es metal. Este terno está hecho de tela. Esto es tela. Este zapato mío está hecho de cuero. Esto es cuero. Y si Dios fuera hecho, lo que es una aberración, ¿cómo voy a decir Dios fue hecho? Dios no fue hecho, Dios es Dios. Pero ¿y si hubiera sido hecho, cuál sería la materia prima de Dios? ¿De qué estaría hecho? De amor. Eso es lo que significa Dios es amor. Y si alguien un día te dice, tú eres malo, eres perverso, Dios ya no te ama, esa es la peor tontería que alguien te puede decir. Porque el día que Dios dejara de amarte, dejaría de ser Dios. Porque Él es amor. Él existe porque el amor existe. Si Él no existe, pues el amor se acabó. Y si alguien te dice que Dios ya no te ama, no sabe lo que está diciendo. Es por eso que te digo que Dios te ama. Hagas lo que hagas, vivas como vivas. Y es por eso que muchas veces tú te atreves a vivir como si Dios no fuera capaz de hacerte algo. Hace muchos años yo trabajaba con jóvenes y un grupo de muchachitos, adolescentes, 15, 16 años, estaban comprando Biblias, arrancando la Biblia, envolviendo macoña o marihuana en la Biblia, en las hojas, y fumando. Dicen que el mejor papel para envolver marihuana es el papel tipo Biblia, pero ese papel es caro, no se encuentra en cualquier lugar. Era más fácil comprar una Biblia, que es baratita, arrancarle las hojas y fumar. Entonces me pidieron hablar con ese grupo de muchachos y fui ahí a hablar. Y uno de ellos, el más vivo, porque todo grupo tiene un vivo, ¿no? Los otros van atrás. Aquí también tiene que haber, es así, eso es la ley de la vida. Hay uno que jala, ¿no? Los otros vienen atrás. Pero hay uno que ese vino. Y me dijo, ¿cuál es tu problema? Digo, mira, yo sé que ustedes están arrancando hojas de la Biblia para fumar marihuana. ¿Y cuál es el problema? El problema es que ese libro es la palabra de Dios y ustedes no pueden hacer eso con la palabra de Dios. Y él me mira todo desafiante y dice, sí, ¿qué Dios? ¿Cuál Dios? ¿Dónde está Dios? Y yo lo miro y le digo, pero hijo, ¿cómo te atreves a decir eso? Tú estás vivo porque Dios existe. Y él ¿sabe lo que me dijo? Si Dios existe, yo lo desafío. Le doy 30 segundos para que me quite la vida. Vamos a comenzar. 1, 2, 3, 28, 29, 30. No pasó nada. Y él me dice, ¿y ahí? ¿Qué Dios? Y yo, pues, yo no sabía qué hacer. Dios es Dios, su amor no acaba nunca, pero yo soy Alejandro Bullón y soy ser humano. Entonces yo pensé dentro de mi corazón, Dios mío, está bien, no lo mates, pero por lo menos dale una bofetada, tíralo al suelo, haz alguna cosa. ¿Cómo permites que un muchacho de 17 años te desafía y tú te quedas tranquilo? Pero es que Dios es Dios, querido. Ahí está el asunto. Dios es Dios. Entonces tú piensas porque haces lo que haces y Dios no interviene, no hay Dios. No, Dios existe y Dios te ama. Y Dios te ama. Y Dios cree en ti. A veces tus padres ya no creen en ti. Tus profesores ya no creen en ti.
Tus amigos ya no creen en ti porque los has decepcionado. Llega un momento que tú te miras en el espejo a ti mismo y tú mismo ya no crees en ti. ¿Por qué? Porque has prometido una vez, dos veces, a ti mismo voy a cambiar, no, a partir de ahora es diferente. Y no, sigues la misma. Llega un momento en que tú ya no crees. Pero Dios nunca pierde la esperanza contigo. Porque Dios te ama. Yo estaba predicando en una cárcel en México. Y la policía me había dicho que no me acerque cerca de una barra así de alambre donde estaban los presos. Y ellos me dijeron, pastor, no se acerque. 3 metros, el límite. Porque usted no tiene idea de lo que ellos pueden hacer aunque no salgan de la barra. Yo ya había predicado, estaba saliendo. Y un muchacho de 21, 22 años, jovencito. Y él levanta la mano ahí atrás del alambre, llorando. Y dice, pastor, ¿qué hice con mi vida, pastor? ¿Qué hice con mi vida? Y lógicamente, con 21 años condenado a 30 años de prisión, ¿qué hiciste con tu vida? Pastor, ¿qué hice con mi vida? Y me dio pena porque yo vi como si fuese mi hijo ahí. ¿Qué haría yo como padre con un hijo atrás de las gradas? ¿Qué haría? Y que mi hijo me diga, papá, ¿qué hice con mi vida? Yo te pregunto de otra manera esta mañana, ¿qué estás haciendo con tu vida? Yo ayer era joven como tú. Yo ayer jugaba fútbol como tú, corría como un venado por las praderas. Hoy día, el peso de los años me agobia. Pero por la gracia de Dios, Él me ayudó a tomar decisiones sabias y envejezco feliz. Hace 2 años yo estaba muriendo literalmente entre la vida y la muerte, ya muerto prácticamente. Los médicos habían dicho que para mí no había remedio. Y no tuve miedo de morir. Yo sabía que me estaba apagando, pero yo había cumplido mi misión en esta tierra. Yo agradecí a Dios por todo lo que me dio, por todo lo que hizo a través de mi ministerio. Pero cuando pienso en ese joven mexicano preso, ¿qué hice con mi vida, pastor? ¿Qué hice? Yo le dije, hijo, me comencé a acercar y el policía me dijo, no puede. Y a 3 metros de distancia le dije, hijo, no te preguntes qué has hecho con tu vida. Pregúntate qué vas a hacer con tu vida a partir de este momento. El diablo no quiere que entiendas eso. El diablo es el primero en hacer tonterías, y una vez que cometes las tonterías es el primero en decirte tú no vales nada, tú no prestas, tú no vas a llegar a hacer nada en la vida, tú eres malo, tú eres perverso. No, querido, no le creas. ¿Y sabes por qué? Porque Dios te ama y Dios cree en ti, aunque hayas hecho lo que hayas hecho, aunque hayas vivido como hayas vivido. Dios cree en ti y te mira con los ojos lagrimeantes como diciendo, hijo, yo puedo hacer maravillas en la vida, pero lo único que no puedo hacer es agarrarte por la fuerza y moldearte. Tú tienes que venir a mí, tú tienes que entregarte a mí, tú tienes que permitirme que yo haga las cosas maravillosas que puedo hacer en tu vida. Y si tú le entregas la vida a Jesús, no eres capaz de imaginar a dónde Dios te va a llevar. Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Yo estaba en el monte Sinaí, a los pies del monte Sinaí, allá en Oriente Medio.
y me desafiaron para llegar a la montaña. Deberíamos salir a las 5 de la mañana y me parecía el monte muy alto y yo ya no era un joven y dije, no, yo no voy. Y entonces otro pastor vino y me dijo, mira Alejandro, solo hay una manera de llegar a la punta del monte, da el primer paso. Y yo les digo una cosa, hay un monte a donde Dios quiere llevarlos a ustedes. No tienen idea. En el área profesional que ustedes han escogido para la vida, hay una montaña alta. Un día no vas a ser un simple alumno, vas a ser un señor, una señora profesional. Y vas a beneficiar a las personas. Hay un monte alto, pero tú solo nunca vas a llegar. Yo comencé a caminar en dirección al monte. Al pie de la montaña, los beduinos alquilaban camellos por $10 para subir la montaña. Yo dije, no voy a pagar, yo voy. Y mientras los que alquilaron camellos iban en zigzag subiendo la montaña, yo iba cortando la montaña a pie. Pero llegó un momento que me cansé, ya no podía más. Y allí apareció un beduino con un camello vacío. Me dice, ¿quieres alquilar? Digo, está bien, $10. No, ahora 30. Digo, pero abajo es 10, sí, abajo, aquí 30. No voy a pagar 30, seguí caminando. Pero llegó un momento que ya no podía más. Entonces el beduino me seguía y me seguía y me seguía con el camello vacío. Digo, bueno, 30 te doy. No, ahora no, ahora 50. Y antes que me cobrase más, pagué los 50. Y ese día aprendí una cosa. Al monte alto a donde Dios quiere llevarte, solito no vas a llegar. Necesitas de un camello, y ese camello es Cristo. Él te va a cargar. Y tú estás aceptando a Jesús ahora. Pero si no lo aceptas ahora, lo vas a aceptar a los 40. Y si no a los 40, lo vas a aceptar a los 60. Pero ahora tú puedes hacer tanta cosa. Realmente yo te miro así, miro un potencial. Yo no sé a dónde Dios te puede llevar. Lo que tú puedes hacer en la vida. Gloria a Dios por tu decisión. Vamos a orar. Padre querido, extiendo mi mano en dirección de estos jóvenes. Haz maravillas en la vida de ellos. Hay chicas, hay muchachos, deseosos de avanzar, deseosos de crecer, pero esta mañana vinieron buscando tu perdón, buscando tu mano extendida, buscando tu abrazo, el beso de tu paz. Abrázalos bien fuerte y perdónalos y transfórmalos y guárdalos para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a ustedes. Felicidades. Nos vemos a la noche.